Bueno, vamos a estudiar trigonometría, que es como una rama de las matemáticas. No sé si usted había escuchado antes de la trigonometría. Nada. No. Estos temas no se ven en tercer ciclo. Entonces es como un tema nuevo Ah, para jóvenes de bachillerato. sí. Lo primero, antes de estudiar, antes de iniciar con lo de trigonometría, lo primero es que debe de recordar que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Ya le muestro cuál es ese ángulo de 90 grados. Es este de acá, el ángulo C. Ese es un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Entonces a este es al que le llamamos triángulo rectángulo. Y para identificarlo fácilmente es como que usted se imagina que aquí tenemos un rectángulo, como que completáramos aquí un rectángulo y lo partiéramos por la mitad. Entonces esa mitad es un triángulo rectángulo. Entonces ahorita necesito que dibuje un triángulo rectángulo en su cuaderno. Puede utilizar la esquinita de la regla o de una escuadra para hacer este ángulo de aquí lo más derechito posible. Bueno. Ya. Este triángulo, los triángulos rectángulos, sus lados tienen nombres especiales. Por ejemplo, el lado más largo, el más grande y que está opuesto, o sea, enfrente al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Esta es la hipotenusa, esta que usted observa aquí. Recuerde que es el lado más largo y es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. También tenemos los otros dos lados que observamos se llaman catetos. Pero como aquí vamos a tener un ángulo, en este caso el ángulo teta, entonces lo vamos a identificar aquí como lado opuesto a teta y lado adyacente. El que vemos ahorita aquí, que es el lado BC, este se llama lado opuesto a teta. ¿Por qué lado opuesto? Porque está enfrente, miren, enfrente del ángulo, de este ángulo teta de acá. Este se llama lado opuesto. Y el otro se llama lado adyacente a teta. Adyacente significa que está a la par, que como que se están rozando, como que se están tocando. Entonces, el ángulo teta comparte o está formado por este lado y por eso se llama lado adyacente a teta. Entonces, esto usted tiene que saberlo manejar para cualquier triángulo, rectángulo. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es el lado opuesto a un ángulo? ¿Y cuál es el lado adyacente? En este caso, BC es el lado opuesto a teta y AC es el lado adyacente a teta, porque aquí está teta. Pero si este ángulo teta no existiera, o sea, o no estuviera acá, sino que fuera el que está en el lado B, las cosas cambiarían. O sea, si aquí El de abajo fuera hipotenusa, ¿verdad? Ya lo vamos a explicar. Digamos que este es alfa, ¿ve? Este es el ángulo alfa. La hipotenusa siempre va a ser la misma. Esa sí no va a cambiar. La hipotenusa sí sería la misma porque recuerda que hipotenusa le dije, hipotenusa el lado más largo y opuesto al ángulo recto.
Entonces la hipotenusa siempre sería la misma. La que van a cambiar son los lados opuestos y adyacentes. Porque este de acá, permítame que ahorita va a entrar Pedro. Adyacente. Sí, adyacente. Vamos entonces con los ejercicios en donde ya vamos a aplicar la definición de tangente. Vamos a ver un ejemplo. Pedro, con Sandra lo que íbamos haciendo, porque los ejemplos ustedes los tienen que copiar en su cuaderno, es parte del puntaje de la clase. Pero para que, si queremos que la clase sea más cortita, lo que pueden hacer es que al terminar un ejemplo, usted le toma captura a la pantalla y luego usted lo copia. No sé qué le parece. Mi teléfono no toma Está bien. captura. Ah, bueno, entonces, Pedro, a usted sí le tocaría ir copiando los ejemplos. ¿Entendido? Ah, ok. Sí. Bueno, entonces el primero, encuentre el valor de tangente de teta. Nos piden que encontremos el valor de tangente de teta. Inciso A. El triángulo no tiene que ser perfecto, pero al menos para que se dirija. Aquí entonces nos presentan un triángulo rectángulo. Este lado que observan por acá mide 3 y este otro lado mide 4. Tenemos que encontrar la tangente, ¿vale? Pero lo primero, ¿cuál es el lado opuesto y cuál es el lado adyacente? Sandra, ¿cuál es el lado opuesto a teta? 3. 3, muy bien. Por lo tanto, Pedro, el lado adyacente, ¿cuál sería? El 1, el 4. 4, muy bien. Ya sabemos cuáles son, entonces ahora solamente vamos a sustituir en la fórmula. Tangente de teta es igual al lado opuesto, que es 3, sobre el lado adyacente, que es 4. Esa sería entonces la respuesta. Tangente de teta es igual a 3/4. Si queremos, lo podemos dejar así como fracción o pueden escribir también en decimal. 3 entre 4, ustedes escriben la respuesta en decimal si desean. Si no, así como fracción está bien. ¿Entendieron? Facilito, ¿verdad? Sí. Sí se mira. Vaya pues. Vamos con el inciso B. Me confirma, Pedro, cuando haya copiado el inciso A. Sí. Ya. Bueno, entonces en el inciso B tenemos el triángulo como dado vuelta. Ustedes tienen que ser capaces de identificar bien las partes de ese triángulo rectángulo, aunque esté en una posición así bien difícil. Tenemos un lado que mide 3 y un lado que mide 1. Pero ustedes se tienen que fijar en el ángulo teta. Vamos a ver, Sandra, ¿cuál es el lado adyacente? ¿Cuánto mide el lado adyacente? 1. 1, muy bien, porque 1. tienen que recordar que adyacente es el que está a la par. Por lo tanto, Pedro, ¿cuál sería el lado opuesto? 3. 3, muy bien. Entonces, ya sabiendo eso, pues aplicamos la fórmula, ¿verdad? Tangente de teta es igual al lado opuesto. El lado opuesto es 3 sobre el lado adyacente que es 1. Por lo tanto, por lo tanto la respuesta sería 3 nada más. Aquí está 3 sobre 1, pero ese 1 es como que si no estuviera. Entonces aquí falta un paso. Y aquí sería igual a 3. Tangente de teta solamente es 3 en ese triángulo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Pedro, ¿alguna consulta? No. ¿Puedo seguir? Sí.
Profe, Dígame. ¿le puedo tomar foto ya? Ah, sí, es cierto. Tómale captura. Ya. Estoy comiendo. Buen provecho. Bueno, sigamos entonces. Ujú. Miren, ustedes tienen calculadora científica, ¿verdad? ¿Tienen? Sí, Ajá. Sí. sí. Bueno, estas funciones trigonométricas, hay dos formas de conocerlas, de saberlas. Ujú. Una es utilizando una tabla de funciones trigonométricas. Yo se las voy a presentar ahorita. Y la otra forma, hijo. Y la otra forma, bueno, esta es la tabla, aquí la pueden observar. Como antes, recuerden que no existían las calculadoras científicas. Y No. también sucede de que no todos los alumnos tienen una, porque son caras. Entonces, para los que no pueden tener una calculadora científica, existen las tablas de funciones trigonométricas. Como esta que está aquí, yo les voy a enseñar ya ahorita cómo usarla. Y también está la calculadora científica que hay. Quiero que por favor en su calculadora científica busquen unas teclas que dicen sin, y tan. ¿Las encontraron? Sí. Sin y Cos, tan. tan, ajá. Sin es seno, que es una de las funciones trigonométricas. Cos es coseno, que es una de las funciones trigonométricas también. Y tan es tangente, que es la que estamos estudiando ahorita. Estas teclas nos sirven para poder encontrar el resultado de esas funciones trigonométricas. Por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos un ángulo teta, ¿verdad? El triángulo. Ujú. Ahora, a ese ángulo teta, démosle un número. Por ejemplo, 20. Supongamos que ese ángulo teta es 20. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el tangente de 20, ahora ya no digo tangente de teta, porque ya a teta le di un número que es 20. Si yo quiero saber cuánto es tangente de 20, entonces presiono la tecla tan en la calculadora científica, presiono tan, hagan ustedes, tan, y ahora escribo el número 20, tan 20, y le dan igual. ¿Cuánto le dio? 0.36 y un montón de números. ¿Le dio lo mismo, Sandra? No, a mí me dio 2.237. Ajá, es que usted tiene desprogramada la calculadora. Entonces, escúcheme bien qué va a hacer porque lo necesitamos esto. Hay una tecla en la primer fila, el primer lado hay una tecla que dice mode. ¿La encontró? Ujú. Entonces Sí. va a presionar mode una vez. ¿Ya? Y le Ya. aparece 1, 2, 3. Vuelva a apretar mode. Sí. Vuelva a apretar mode. Ya. Y le aparece deg 1, rad 2, gra 3. Entonces usted va a apretar el número 1. ¿Presiona el número 1? Ya. En la pantalla de su calculadora, en la parte de arriba, le tiene que aparecer una D. Ya. Ajá, ahora vuelva a utilizar, vuelva a calcular tangente de 20. .36, 39 y más números. Exacto, ahora ya la tiene bien la calculadora, la tenía desprogramada. Ese 0.36 está aquí, miren, se lo voy a encerrar. Está aquí, ¿ves? 0.3640, aquí está en la tabla. ¿Lo ven?
Sí, aquí tira 39, pero Porque recuerden que lo que estamos encontrando es tangente, aquí está tangente, de 20 grados. Tangente de 20 grados es 0.36. O sea que no solamente lo podemos hacer con la calculadora, sino que también con esta tabla. Ahora entonces, vamos a ver cómo es en la tabla. Solo ustedes tienen calculadora, ¿verdad? Pero es necesario a veces aprender estas cositas por si en algún momento no encuentran calculadora. Bueno, ¿cómo se utiliza la tabla? Vea, por ejemplo, si yo quiero tangente de 6 grados, entonces busco 6 grados, ahí lo tengo encerradito en rojo, 6 grados, y luego busco la columna de tangente, ahí está la flecha, y uno tangente, tangente con 6 grados. El número en el que coinciden, ese es el resultado. En este caso es 0.1051. Háganlo en la calculadora, compruébenlo. Ya. sí, Les dio el mismo valor, ¿verdad? Entonces, de esa forma se utiliza la tabla. Tangente de 18 grados. Buscamos el 18. Ahí lo encerré ahorita el 18. Y buscan tangente. Y es 0.3249. Y así mismo si quisiéramos seno o coseno. Igual ustedes en su calculadora. Si quieren conocer cuánto es seno de 20 grados, entonces seno 20 y ahí les da el resultado en la calculadora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? no, Muy bien. Continuamos entonces. Vamos con este ejemplo. Este ejemplo sí me lo tienen que copiar. Su cuaderno. Encuentre el valor de X. Utilice la tabla o calculadora científica. Necesitamos la calculadora científica para resolver esto. Observen que aquí nos dan el valor del ángulo, que es 40 grados. Nos dan el valor de uno de los lados, ¿vale? Este valor es 10. Es 10. Pero uno de los catetos, uno de los lados es la incógnita. O sea, tenemos que encontrar cuánto vale este lado de acá. Entonces, necesito que pongan mucha, pero mucha atención a este ejercicio, porque para esto es que se utilizan las funciones trigonométricas realmente, para encontrar esto de acá. Por ejemplo, ustedes podrán, a veces siempre me preguntan los alumnos, ¿y las matemáticas para qué sirven? Dicen, no sirve para nada, solo para que uno se quiebre la cabeza. Dicen, no, las matemáticas son muy importantes en ingeniería, en construcción. Por ejemplo, un albañil utiliza mucho las matemáticas sin que él se dé cuenta. Él calcula áreas, volúmenes, montones de cosas de matemáticas. Eso es lo que los albañiles saben, que son unos expertos en matemáticas. Por ejemplo, aquí, este podría ser el ejemplo de un poste de luz. Donde está la X, este lado de acá podría ser el poste de luz. Donde está 10 podría ser una distancia desde donde está el poste hasta la casa. Y este ángulo que se forma acá podría ser, por ejemplo, una sombra o algo que se forma acá o un cable que sostiene este poste. Entonces alguien necesita saber cuánto mide este poste, la longitud de ese poste. Y eso lo pueden, esa longitud la pueden encontrar utilizando funciones trigonométricas. O sea, este ejercicio que vamos a resolver ahorita. Pedro, le apagué el micrófono porque se escuchaba bulla del viento. Cuando usted quiera hablar, lo puede encender. Bueno, entonces vamos a solucionar el ejercicio. Lo primero, tenemos que identificar quién es X en este triángulo de acá. Acuérdense que tenemos hipotenusa, lado opuesto y lado adyacente. ¿Quién sería X en este triángulo respecto al ángulo de 40 grados, verdad? ¿Qué lado sería? Lado opuesto. Muy bien. El lado opuesto. Es el lado opuesto a 40 grados porque está enfrente del ángulo de 40 grados. Entonces, X es el lado opuesto. Y 10 es el lado adyacente. Adyacente. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? X, que es nuestra incógnita, lo vamos a colocar, lo vamos a dividir entre 10, así como lo pueden observar ustedes en la pantalla, X entre 10. Y vamos a analizar. X entre 10, X es opuesto y 10 es adyacente. ¿De qué estamos hablando aquí? Opuesto entre adyacente. Estamos hablando de tangente de un ángulo. Entonces, el lado opuesto, que es 10, entre el lado adyacente, perdón, el lado opuesto, que es X, entre el lado adyacente, que es 10, esto es igual a tangente de este ángulo, que es 40 grados. Yo se los coloqué al revés, pero podríamos haberlo hecho diferente. Podríamos haber escrito primero tangente de 40. Tangente de 40 es igual al opuesto, que es X, entre el adyacente, que es 10. ¿Entendieron esa parte? Sí. Bueno, ahora vamos a ir resolviendo el ejercicio. Primero, ese 10 está estorbándonos porque nosotros queremos encontrar el valor de X. Ese es el objetivo. Y como ese 10 nos está estorbando, lo vamos a quitar de acá. ¿Cómo lo quito de acá? Bueno, como está dividiendo, entonces lo voy a pasar para el otro lado, pero con operación contraria. Si aquí está dividiendo, entonces yo lo voy a pasar a la parte tangente de 40, pero multiplicándose. Lo vamos a pasar para ahí. ¿Cómo nos quedaría ahora entonces? Nos quedaría X ya solita, es igual a 10. 10, este 10 lo pasamos para acá, por tangente de 40 grados. No coloqué este 10 a la par del 40 porque nos podíamos confundir con los números. Entonces siempre lo vamos a colocar antes de las letras, antes de tangente. Les repito, 10 está dividiendo, lo pasamos para el otro lado de la ecuación, multiplicando. Quedándonos entonces, X es igual a 10 tangente de 40 grados. Lo que hicimos, despejar para la X. Ahora vamos a resolver. Aquí necesitamos la calculadora científica, porque 10 lo vamos a multiplicar por tangente de 40. Entonces agarran su calculadora y escriben 10 por tangente de 40. Esto que aparece aquí es lo que les explicaba, que el 10 tiene que ir antes del tangente de 40 para no confundirnos. Y ahora, la respuesta... Me estorban unas cosas aquí. Ahora la respuesta final entonces es 8.391. ¿Les dio ese mismo resultado? A mí no. ¿No le dio 8.3? No. ¿Cuánto le dio? Espérenme. Recuerden, 10 por tangente de 40. A mí Me da me dio, 8.39. bueno, a mí me da lo mismo. Ah, bueno. ¿Y a usted, Sandra? ¿8 punto qué? 8.39. Ajá, sí está bien, pero después sigue 0.9, ¿verdad? Ah, sí, sí. Entonces, como recuerden que ahí redondeamos para que solo queden 3 cifras significativas, 3 cifras decimales, redondeamos y por eso da 1. Aquí Sí, yo es que en me el salté un cero- paso. Jóvenes, yo me salté un paso aquí. Solo lo hicimos en la calculadora porque tenemos calculadora. Pero si no hay calculadora, tenemos que hacer el paso anterior. Y aquí lo único que se hizo, el 10 se copió, 10. Ahora, tangente de 40, se buscó el resultado, ¿a qué equivale tangente de 40 en la tabla? O en la calculadora. Tangente de 40 es igual a 0.8391, que es el número que observamos acá. Aquí simplemente se hizo el cálculo tangente de 40. Y luego se multiplicó por 10 y nos dio la respuesta final. Entonces, si fuera el caso del poste de la luz que les mencionaba, entonces aquí podríamos decir, el poste de la luz mide
8 metros, un ejemplo. Utilizando funciones trigonométricas y sin necesidad de que alguien se suba al poste a medir con 1 metro. Entonces, para eso se utiliza las funciones trigonométricas, que son muy útiles. Pedro, ¿copió el ejercicio? Hay que copiar lo que dice ahí. Sí, este lo tienen que copiar. Ahí donde dice, es recomendable poner el número 10. No, eso no. Ah, bueno, ya lo demás sí lo tengo. El triángulo es que me falta. Ahorita lo hago, permítame. Ya. Muy bien. Bueno, esta es la guía de ejercicios. La guía que hay de tarea que me la tienen que enviar ya resuelta el martes. Son 3 ejercicios, pero en cada uno hay 2 incisos. O sea, en total, vamos a resolver ahorita 2. Uno lo va a escoger Sandra y otro lo va a escoger Pedro. Entonces, elíjanlo bien. ¿Qué ejercicios quieren que hagamos? ¿Quién inicia? ¿Quién quiere primero decir? Pedro. ¿Cuál, Sandra? El 3. El ejercicio 3. ¿Cuál de los 2 incisos? Solo uno del ejercicio 3. ¿Cuál de los 2? ¿El A o el B? El B. El B. Vaya pues. Vamos a hacer el inciso B. Esta ya es de la tarea. Vamos a ver. Yo por eso les pedí que tuvieran copiada ya la guía para que se les hiciera más fácil. Bueno, vamos a hacer entonces el inciso B. Aquí tenemos que analizar muy bien la X que nos representa en este triángulo. Vean que tenemos aquí un ángulo de 70 grados y la X es el lado opuesto a 70 grados. ¿De acuerdo? X es opuesto a 70 grados. Por lo tanto, 35 es el lado adyacente. Entonces, vamos a hacerlo de la misma forma como resolví yo el ejemplo. Primero vamos a colocar X. Y X lo vamos a dividir entre 35. Que esto es X, que es el lado opuesto, entre 35. Yo lo escribo así porque no puedo escribirlo como una fracción normal, ¿verdad? Numerador y denominador. Pero ustedes lo tienen que escribir normal como una fracción. X entre 35, esto es igual a tangente de 70 grados. Porque tangente, recuerden que es igual a lado opuesto entre adyacente. Lado opuesto entre adyacente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar solita la X. Vamos a dejar solita la X pasando ese 35 a multiplicar al otro lado. Entonces, al lado izquierdo solo nos quedaría la X. ¿Y qué nos va a quedar al lado derecho? ¿Cómo nos quedaría al lado derecho? 35 tangente 70. Muy bien, nos va a quedar 35 tangente de 70 grados. Así nos quedaría. Esto lo podemos ir haciendo paso por paso y lo pueden hacer de un solo también. Lo importante es que tengan estos procedimientos y la respuesta correcta. X es igual, yo ahorita lo voy a hacer paso a paso, a
35, voy a utilizar paréntesis, 35 por el resultado de tangente de 70. Entonces tomo la calculadora y encuentro tangente de 70. Tangente de 70 es 2.75 redondeado. 2.75. Y ahora este resultado lo multiplico por 35 para poder encontrar la respuesta final de X. Y nos da 96.16. Espero que revisen a ver si todo está correcto, si les dio lo mismo. ¿Les dio el mismo resultado? Sí, al final sí, pero ¿de dónde sale ese 2.75? Muy bien. Ese 2.75, es que yo aquí lo hice, Sandra, lo hice paso a paso. Y usted lo hizo de un solo en la calculadora, ¿verdad? Ujú. Entonces usted lo hizo de X igual a 35, tangente de 70, de un solo a la respuesta. Y yo lo hice paso a paso. ¿Qué hice? El 35 solo lo copié. Y 2.75 es el resultado de tangente de 70. ¿Encuentra tangente de 70 en la calculadora? Ajá, sí. Le da 2.74 y otros números, ¿verdad? Pero yo lo redondeé a 75. Y ahí sale ese. ¿Tienen alguna duda? No, ya no. No. Vaya. Ahora dígame, Pedro, ¿qué otro ejercicio quiere que yo haga? Uno más voy a hacer de la guía. Busque los valores, lo siguiente, número 2. El más fácil. Vamos. Sí, el más fácil. Puede ser el más difícil, profe. Estos son facilitos. Les voy a regalar otro después porque este es muy fácil. Mira, el inciso A, por ejemplo, dice, busque los valores en la tabla. Pero como ustedes tienen calculadora, de un solo lo hacen en la calculadora. ¿De qué trata? De encontrar cuánto vale tangente de 50. Entonces, solamente de que en la calculadora escriban tangente de 50 y ahí obtienen el resultado, que es 1.19. Esa sería la respuesta. Ah, qué fácil es. Yo le dije, pues, que usted no me hizo caso. Es 1.19. Se me movió esto, pero bueno. Voy a hacer uno del número 1, voy a hacer un ejercicio. Voy a hacer el inciso A. Aquí nos pide encontrar el valor de tangente de teta. Este es como el primer ejemplo que ustedes copiaron, creo. Encuentra el valor de tangente de teta. Y aquí nos dan el triángulo, nos dan el ángulo teta y los valores de sus lados. El lado opuesto, si observan aquí, aquí está teta, el lado opuesto a teta es 3 y el lado adyacente es 4. Les repito, el lado opuesto es 3 y el lado adyacente 4. Entonces vamos a encontrar el valor de tangente de teta. Entonces escribimos tangente. Miren que no puedo escribir ese ángulo teta. Voy a utilizar un 0, pero ustedes ya saben que ahí es teta. Tangente de teta es igual a el lado opuesto, que el lado opuesto es 3, entre el lado adyacente, que es 4. Lo podemos dejar ahí o podemos continuar haciendo el cálculo, que 3/4 es igual a 0.75. Esa sería la respuesta entonces. ¿Comprendieron? Ya. Muy bien. Tómenle captura o copien. Solo así quedaría. ¿Alguna duda?
entiendo esto de lo primero. ¿Cómo? No entiendo eso primero, el ejercicio A. El inciso A, el que acabo de hacer Ujú. ahorita. Sí. Ajá, bueno, explico nuevamente. Bueno, mire. Aquí nos piden encontrar el valor de tangente de teta, tangente de este ángulo. Ujú. Y entonces lo que hacemos es recordar la definición. Vamos a recordar la definición, recordar que tangente de un ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, en el triángulo tenemos que visualizar bien quién es el lado opuesto y quién es el lado adyacente. Aquí está el ángulo teta. Entonces, el lado opuesto es 3, porque está enfrente. Y el lado adyacente es 4, porque está a la par. Ahora entonces lo escribimos. Tangente de teta es igual al lado opuesto, que es 3, entre adyacente, que es 4. O sea que la respuesta es tangente de teta es igual a 3/4. Esto es igual a 0.75. ¿Ya? ¿Se suma o para que dé 0.75? Se divide. Ah, ok, está bien. 0.75. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Bueno, esto es entonces del primer tema, podríamos decir. Vamos con el segundo. Sí, Que ahora es siempre de funciones trigonométricas. Pueden ver la pantalla. sí, Sí. Bueno, entonces esto siempre es de funciones trigonométricas. Pero la anterior, la que estudiamos en la presentación ahorita, es tangente. Ahora vamos a estudiar otras dos. Y para el martes ya solo nos quedarían tres más. Las que vamos a estudiar ahorita se llaman seno y coseno. Así se llaman. Entonces vamos a empezar con la definición, o sea, con la fórmula. Siempre tenemos que recordar el triángulo rectángulo y cómo se llaman sus partes. Hipotenusa, el lado más largo. Este es opuesto a este ángulo y el lado de acá abajo es el adyacente. Entonces, seno del ángulo, esto tienen que copiarlo y tienen que saberlo. Seno de teta o seno de un ángulo es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. En estos dos sí vamos a utilizar la hipotenusa. Entonces, les repito, seno de teta opuesto entre hipotenusa y coseno, coseno de un ángulo es adyacente entre hipotenusa. Entonces, la única diferencia entre seno y coseno es que en seno utilizamos el lado opuesto y en coseno utilizamos el lado adyacente. ¿Claros con eso? Sí. Muy bien. Bueno, entonces aquí les decía seno opuesto entre hipotenusa y coseno es adyacente entre hipotenusa. Vamos con los ejemplos. Encuentre el seno y el coseno de teta, de un ángulo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo y ya nos dan las medidas de los lados. El lado más largo mide 5. ¿Cómo se llama este lado más largo? hipotenusa. Muy bien. Este lado de acá mide 3. Este es el lado Opuesto. opuesto. Muy bien. Y 4 entonces sería el lado adyacente a este ángulo. Entonces vamos a encontrar primero el seno de ese ángulo.
Entonces, ¿cuál es la fórmula o la definición de seno? ¿A qué es igual seno? A opuesto. A No. opuesto sobre Hipotenusa. 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 Bien. Entonces, el lado opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. Entonces, seno de teta es 3/5. ¿Alguna duda ahí? No. No. Ahora vamos con coseno. Recuerden que coseno, la definición es adyacente. Entonces, adyacente es 4 y la hipotenusa es 5. Entonces es 4/5. Aquí la respuesta la pueden dejar como fracción o la pueden ir como quieran. El inciso B. Nos dan los 3 lados del triángulo. Raíz de 13. ¿Qué sería raíz de 13? ¿Qué lado sería? ¿Cómo se llama? Es hipotenusa. Dícenlo bien. Permítanme. Raíz de 13 es la hipotenusa porque es el lado más largo. Es el lado más largo y está opuesto al ángulo recto. Ahora 2. ¿Quién sería 2? Lado opuesto. Bien, es el lado opuesto. Y por lo tanto 3 es el lado adyacente. Esto es como lo más difícil, poder identificar el lado opuesto y el lado adyacente. Después lo demás es facilito. El seno de teta, entonces sería el lado opuesto, que es 2, entre la hipotenusa, que es raíz de 13. 2 sobre raíz de 13. Y el coseno de teta sería el lado adyacente, que es 3, entre la hipotenusa, que es raíz de 13. Por lo tanto, coseno de teta es 3 sobre raíz de 13. ¿Claro hasta ahí? Sí. Bueno, tómenle captura, Sandra, copie, Pedro. Bueno, los ángulos. ¿Ya? Ah, mira. A ver. Ya. Sí. Sandra, le tomo captura. Ujú. Bueno. Vamos ahora con un poquito más difícil. Ejercicio, el ejemplo. Encuentre los valores de X y Y hasta las décimas. Hasta las décimas, eso no se preocupen, que eso se refiere, al decir décimas, se refiere dos cifras, perdón, una cifra decimal. O sea que después del punto solo vamos a colocar una cifra. Tenemos que redondear. A eso se refiere. Y aquí tenemos el triángulo. El ángulo es 40 grados. Este lado más largo mide 10, o sea, la hipotenusa. Pero el lado opuesto y el lado adyacente son las incógnitas, X y Y. Y es el lado opuesto. X es el lado adyacente. Entonces, para poderlo resolver, vamos a utilizar entonces la definición de seno y de coseno. ¿Por qué? ¿Por qué esas y no tangente? Porque recuerden, no podemos utilizar tangente porque tangente es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. O sea, en las dos tendríamos las variables, las incógnitas. No podríamos hacer nada. Pero en cambio,
en la definición de seno tenemos que seno es lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces sí podemos utilizar el valor 10 y solo tener una incógnita, ya sea X o Y. Entonces vamos a escribir primero nuestra variable. Vamos a empezar por la X. X, escribimos X entre 10, que es la hipotenusa. Y hacemos memoria, recordamos. X entre 10, o sea, adyacente entre hipotenusa. ¿Esto corresponde a qué? ¿A seno o a coseno? Adyacente entre hipotenusa. Coseno. Es coseno, muy bien. Coseno de 40 grados. Adyacente entre hipotenusa es igual a coseno de 40 grados. Y lo que vamos a hacer ahorita es igualito a como lo hicimos con tangente. Vamos a despejar para la X. Ese 10 lo pasamos al otro lado a multiplicar, quedándonos X igual a 10 coseno de 40 grados. Y luego esto lo resolvemos en la calculadora. Aquí lo hacen paso a paso, ustedes lo pueden hacer de un solo. Y la respuesta final es 7.660. Que como nos pedía el ejercicio, ojo, no, el ejercicio nos pedía hasta las décimas. O sea, les decía un número después del punto decimal. Y como solo nos pide un número, o sea que aquí sería 6, hasta 7.6, pero como el que sigue es un número mayor que 5, tenemos que redondear y por eso es que nos queda 7.7. ¿Alguna duda? No. Bueno, muy bien. Pero aquí nos falta encontrar Y. Solo hemos encontrado X y nos falta Y. Bello, ya. Permítanme. Pedro, me avisa cuando ya lo haya copiado. Okay. Ya está copiado. Bueno, entonces vamos con la otra parte que es para encontrar el valor de Y. Hacemos lo mismito, el mismo procedimiento. Y entre 10. Y entre 10 es igual a ¿qué? Porque Y es opuesto. Opuesto entre hipotenusa, ¿a qué es igual? Adyacente. No, opuesto entre hipotenusa. Enciende el micrófono, Sandra. ¿A qué es igual? Opuesto entre hipotenusa. A seno. Muy bien. Opuesto entre hipotenusa es igual a seno del ángulo que es 40 grados. Y esto lo resolvemos igualito. Lo voy a pasar rápido porque ya vimos ya varios ejercicios de este. El 10 lo pasamos a multiplicar. Lo mismo, miren. 10 por seno de 40. Esto lo resolvemos en la calculadora. Y nos da 6.428 y dejándolo hasta las décimas, 6.4. Aquí no, a redondear no aumentamos la cifra, sino que solo 6.4, que sería la respuesta final. Analícenlo y me dicen si tienen alguna pregunta. No, ninguna. ¿Usted sabe alguna pregunta? No. Muy bien.
Bueno, entonces ahora vamos a los ejercicios. Esto es de la guía. Vamos a resolver uno de los tres. ¿Cuál quieren que resolvamos? La B. El inciso B. Le tiene miedo a los radicales, ¿verdad? Sí. ¿Está de acuerdo, Pedro, en que hagamos este? Sí. Bueno, jóvenes, el ejercicio 2 es igualito al ejemplo anterior. Idéntico. Ah, bueno. Lo único que cambian son los números, obviamente, pero van a resolver de la misma forma. Entonces hagamos el inciso B. Nos dice encuentre seno y coseno de teta. Seno y coseno de teta. Entonces, vamos a empezar con seno. Seno de teta. Acuérdense que yo no puedo escribir teta aquí, entonces pongo un 0, pero es teta. Seno de teta es igual a ¿qué? Tenemos que recordar la definición de teta. ¿A qué es igual, perdón, la definición de seno? ¿A qué es igual el seno de un ángulo? ¿A qué es igual? Hagan memoria. Seno es igual a... Opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, opuestos sobre hipotenusa. Entonces tenemos que analizar en el triángulo cuál es el lado opuesto y cuál es la hipotenusa. Vamos a ver, díganme uno. 2, o sea, raíz cuadrada del 2. Raíz cuadrada de 2 es ¿qué? El opuesto, Opuesto. El lado opuesto, muy bien. ¿Y la hipotenusa? el 2. Sería, ¿seguro? No. Raíz de 3. Sería raíz de 3, muy bien. Raíz de 3. Muy bien. Entonces aquí sería raíz de 2, que es el lado opuesto entre, miren que ya busqué la forma de hacer la fracción así, hasta ahorita me estoy aprendiendo, entre la hipotenusa, que la hipotenusa es raíz de 3. Ya lo vamos a hacer el raíz. Sería raíz de 3. Entonces este sería el resultado. Seno de teta es igual a raíz de 2 sobre raíz de 3. Esto ustedes lo pueden escribir en decimales si quieren, pero eso es como que insignificante. O sea, aquí lo que interesa es que ustedes sepan identificar cuál es el lado opuesto y cuál es la hipotenusa. Eso es lo importante. Después esto en la calculadora ustedes lo hacen y pueden saber cuál es el resultado en decimales. Por ejemplo, sería raíz de 2 entre raíz de 3 y esto da 0.82 redondeado. Igual a 0.82. Este sería el resultado ya en decimal. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Entonces vamos con coseno. Coseno de teta es igual a... Entonces ahora, recordemos la definición de coseno. ¿Coseno es igual a qué? Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa, muy bien. ¿Y adyacente, cuál es adyacente? Raíz de 3. Adyacente es raíz de 3. ¿Quién es adyacente? 2. Es 2. Adyacente es 2, muy bien. Adyacente es 2 y la hipotenusa, esa recuerden que yo les dije que la hipotenusa no cambia. La hipotenusa siempre sigue siendo la misma. En este caso, la hipotenusa siempre va a ser el 3 porque es el lado más largo. Y el lado adyacente, 2.
Entonces nos queda que coseno de teta es igual a 2 sobre raíz de 3. Que si esto escribimos la respuesta en decimales, sería 2 entre raíz de 3, 1.15. ¿Alguna duda? No, ninguna. Bueno, entonces con esto terminamos. Copien, por favor. Ya lo copiamos. Captura, foto. Cópienlo y recuerden que esta guía, esta tarea es para el martes y dentro de las evidencias tienen que ir los ejemplos que resolvimos durante la clase. Ya solo nos va a faltar una tarea más, un tema más, que eso lo vamos a ver el martes. Miren, para el martes yo tengo programado solamente enviarles un video explicándoles los temas. Pero si ustedes quieren que hagamos una clase como esta para explicarles mejor, solo me lo dicen. No sé si están de acuerdo. Por mí no hay ningún problema. Sí, creo que es mejor. Ah, bueno. ¿Y usted, Pedro, qué opina? ¿Podrá? Sí se explica mejor. Sí, a la misma hora. ¿A la misma hora? Sí. El martes, ¿verdad? El martes. No, permítame, no. El martes no. El martes yo les voy a enviar la tarea. Dejemos la clase en Zoom para el próximo sábado vamos a tener examen. Entonces sería, quiero ver, ¿qué les parece el miércoles? Porque es que el jueves yo tengo una reunión con padres de familia. El miércoles a las 5. Sí, está bien. Entonces tendríamos la clase el miércoles a las 5 y así ustedes terminan de hacer la tarea el jueves, viernes. Bueno, el jueves, el viernes estudian para el examen y el sábado haríamos el examen. Este miércoles la... Sí, este miércoles tendríamos la clase. El martes yo les voy a mandar la guía y lo que tengan que tener preparado para la clase. Ok. Ok, está bien. Bueno, pues feliz noche, vayan a cenar. Gracias, igual.